Yeah. 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 Bendiciones y bienvenidos a Jóvenes en esta generación. Uy, qué nervios ahora de host. Me tocó. Toca. Bueno, chicos, ¿verdad? Ya como estuvimos anteriormente en la sesión pasada, ahora vamos a estar tocando lo que es la otra parte de estos detalles, cómo pueden dar estos consejos, ¿verdad? Para estar disponibles y dispuestos, cómo podemos trabajar con esto, ¿verdad? Y la primera preguntita que es, para empezar, vamos con esta que dice, ¿cómo podemos mantener una actitud dispuesta cuando enfrentamos miedo, duda y cansancio? Ok. ¿Quieres empezar? Yo voy a pensarlo. Wow. Bueno, para mí es una cuestión de entrega, de equipo y algo, ¿verdad? Volvemos con David. Ay, bendito. David es el protagonista de esta sección. Sí, David es el protagonista. Mira, él siempre estaba en las manos de Dios. Cuando él se sentía desfallecer, hay algo clave en los salmos. La gran mayoría de los salmos fueron escritos por David. Así que sabemos bien de que David sintió el desgaste en algún momento. Pero muchas veces lo sabemos como Salmo 23, lo podemos leer. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Salmo 91, el Salmo 27, Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién voy a temer? ¿Verdad? Él pega a hablar muchas cosas que él dice, yo no voy a tener miedo, Dios es mi fortaleza. Hay uno bien curioso que, de hecho, hay un cántico bastante clásico que dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y se pondrá salvo, ¿verdad? Y hay un cántico de eso, y él, pues, todas estas cosas, pues, las podemos ver en su trayectoria. David estuvo en una cueva siendo rey, y prácticamente era rey, pero estaba metido en una cueva sin su dinero, sin sus mejores armas, sin sus mejores herramientas. Y allí en esa cueva, él siempre decía que Dios le iba a ayudar y le iba a seguir dando la fuerza. Estaba confiado en Dios. O sea, él se sintió en un momento, ¿verdad?, desfallecido, pero estaba dispuesto a recibir la fortaleza de Dios. Estaba disponible a seguir haciendo la voluntad de Dios, que era cumplir su rol como rey, que Dios lo había ungido para ser rey, lo había preparado para ese momento. Y no tuvo miedo, siguió para adelante. Le enfrentó su temor, su inseguridad, él la enfrentó y pudo mejorar. Sí. Y pudo, ¿verdad? Pudo estar confiado. Exacto. Hay otro punto clave acá, fue Pablo. Pablo se sentía débil en un momento y recibió algo. A mí me gusta mucho ese texto. Dios le dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, que cuando él era débil, Dios se hacía más fuerte en él. ¿Y qué quería decir esto? Que Pablo estaba quizás en una cárcel, recibiendo miles de azotes, pasando hambre, pero, chicos, ahí vemos las mejores cartas que escribió Pablo, y esas fueron las que han impactado a la iglesia hasta el día de hoy. Así que en medio de esa debilidad que Pablo tenía, quizás que no tenía la accesibilidad para estar fuera predicando, pudo impactar como quiera a muchas personas, y aún lo sigue impactando hasta hoy con sus escritos. El día de hoy. Así que aunque él tenía quizás la duda de que no tengo los recursos ahora, no cuento quizás con las cosas que contaba antes, porque Pablo era un hombre estudioso y tenía el favor de los fariseos y tenía el favor de muchas cosas. O sea, que si él hubiese querido, él hubiese dicho, mira, hazme este favorcito, mira, ponme esto aquí. Lo hubiese hecho porque tenía todo eso a su disponibilidad. Pero en ese momento no lo tenía. Pero ahí fue cuando más Dios se glorificó en su vida. Que podemos aprender de todos ellos esto, que cuando ponemos
todo lo entregamos, aún lo poco, lo que consideramos que es poco, si lo entregamos a Él, Dios lo hace, de lo poco Él hace grandeza. Sí, con esto vemos lo que estamos dialogando, ¿verdad? Lo que están dialogando ustedes en el podcast pasado, como que no es que tú tengas los talentos, es como que tú tengas la disposición y disponibilidad y el corazón, ¿verdad? Para ser usado por el Señor, que ahí lo vemos firmemente, lo que tú estás diciendo, ¿no? Pablo tenía todo eso a su disposición, pero sin embargo Dios lo utilizó más cuando no lo tenía, cuando simplemente confiaba más en Dios, porque pues plenamente tenemos que confiar grandemente en Él para poder hacer sus cosas, Sí. como que y su trabajo. Sí, yo quería también aportar que, aparte, ¿verdad? Cuando uno en medio de estar dispuesto y disponible se siente cansado, se siente con miedo y se siente con duda, eso quiere decir que ya hemos estado sobreexpuestos a quizás al trajín de la vida o al trajín de estar sirviendo en la iglesia también, o al trajín de, ok, no, tengo que hacerlo porque sí, porque es lo que me toca. Pero ahí ese es el momento perfecto para tú dar un paso atrás y guardar intimidad con Dios. Y buscar más la dirección de Él. Porque podemos envolvernos en el estar haciendo y haciendo y haciendo, o en el no enfocarnos en nuestro llamado y seguir haciendo cosas sin estar enfocados en nuestro llamado. Pero esa es la clave perfecta para entonces uno dar un paso atrás, guardar la intimidad y buscar la dirección en la palabra de Dios, en lo que estabas diciendo, de seguir buscando más de Dios en ese proceso. Y también otra cosa que yo quería decir, que algo que nos ayuda también, y aunque no lo creamos, algo que nos ayuda a estar dispuestos y disponibles es rodearnos de las personas correctas. Así que yo creo que es bien importante mantenerte con personas que crean en ti, en lo que Dios ha puesto en ti también, que te animen, que te esfuercen, que te digan, no, recuerda que Dios te dijo esto, o recuerda que estamos dentro de la iglesia por un propósito y tu propósito es este también, recuérdalo, no lo olvides. O sea, eso es bien importante. ¿Y por qué tú, verdad, ya que estás tocando el tema, por qué tú piensas que es importante reunirse a esas personas? Claro, está haciendo como que el paréntesis, ¿verdad? Que entiendo que te refieres a personas cristianas, de verdad, que estemos reunidos para ese momento. Pues mira, porque precisamente en esos momentos de debilidad y de miedo, de duda, estar con las personas incorrectas te hacen aún más dudar de lo que Dios ha puesto en ti. Sí, es que viene como que tú estás seguro que eso es lo que tú quieres hacer en tu vida. ¿Y por qué tú siempre estás metido ahí? O porque si no te gusta, pues vete. Pero quien está realmente enfocado en que tú también tienes un compromiso con Dios, tú también fuiste llamado por Dios, te va a recordar, no, es que, o sea, yo te amo y yo te quiero, yo no te quiero ver tambaleando, no te quiero ver sufriendo, no te quiero ver distanciado de lo que realmente a lo que realmente tú fuiste llamado. Ahí vemos también las verdaderas amistades. Exacto. Que son las personas que valen. Pues, o sea, el refrán, el amigo es un peso en el bolsillo. Los cristianos son más de un peso en el bolsillo, ¿viste? Pero mira, la Biblia dice que cuando encuentras amigos, encuentras un tesoro. Así que realmente los amigos que Dios pone son un tesoro en la vida. Un tesoro en la vida, qué bueno. Bueno, pero sigamos aquí con esta preguntita, ya que ahorita estamos hablando del miedo, la duda y el cansancio. ¿Cómo podemos luchar contra la duda y el miedo? Ay, wow. Es que, mira. ¿Verdad? Ya Brian ahorita como que dijo, por así, más o menos cómo luchar, pero quiero algo más firme, ¿sí? Porque después que Dios nos llama, que sabemos que Dios nos llama rápido, ¡puf! El miedo y la duda son los que se apoderan de ti. Sí. Yo no sé tú, y yo no sé tú tampoco, y no sé Eric, pero genuinamente y siendo honesta, el miedo y la duda es algo con lo que yo constantemente, todos los días de mi vida, batallo. Y es como, a veces tengo que pedirle perdón a Dios, de decirle, Señor, perdón por no confiar lo suficiente en ti, porque tú lo has hecho, tú me lo has puesto. O sea, sé que tú tienes como el control y a veces se me olvida, perdón por eso. Así que usualmente yo tengo que constantemente recurrir a eso, a pedirle perdón a Dios, porque no dejo que sea Él. Así que yo creo que algo que me funciona mucho es reconocer que Dios está por encima de todo. Y no sé, yo pienso también que la palabra de Él está clara.
Y que, como dicen por ahí, que dicen 365 veces en la Biblia, dice que no tengas miedo, Ujú. pues ¿por qué no ir a la Biblia para buscarlo todos los días y que todos los días te recuerde que tú puedes con todo, que tú puedes con el llamado que el Dios puso en ti? So, creo que eso. Y hace sentido, un ejemplo, en lo cotidiano por lo menos podemos ver que cuando uno tiene miedo o temor, uno, por ejemplo, para coger un examen, tienes miedo porque tú vas a estudiar, pues aquí si tienes temor o miedo, pues ve a la Biblia, como que léela, busca más del Señor, tu intimidad con Dios que crezca, que te fortalece, es donde, como dijo Brian ahorita, de Dios es donde se fortalece en tus debilidades, porque Sí. tenemos que buscarle Él, porque tenemos que seguirle esa relación. Ujú. Pero yo quiero escuchar a Brian ahora, quiero ver qué tiene que decir. Bueno, en muchos ámbitos volvemos a la Biblia. Yo no puedo cambiar nuestro fundamento. La Biblia es el manual que se supone que utilicemos día a día para fortalecernos en la fe. Ese es nuestro alimento espiritual que debemos de utilizarlo todo el día. No podemos, pues voy a leer la Biblia hoy y dentro de 3 años volverla a abrir, ¿no? Porque te vas a secar y entonces ahí es que te van a seguir atacando más las cosas. Pero me voy a ir un poquito más en lo que es la armadura del cristiano, ¿verdad? La armadura del cristiano nos habla muchas cosas, ¿verdad? Que van diciendo varios detalles, pero específicamente nos habla de la fe. La fe es el escudo que nos va a proteger de los dardos del enemigo. ¿Y cuáles son los dardos del enemigo? Pues ahí viene la duda, el miedo, la inseguridad, porque una de las primeras cosas que el enemigo utilizó fue la duda, con que Dios le dijo que no pueden comer de este fruto. O sea, él le estaba poniendo dudas, ¿están seguros? Porque él dijo que comieran de todo, pero les dijo eso, los puso a maquinar acá. Empezaron a pensar y ahí dijeron, espérate, se trancaron. Si hubiesen mantenido en lo que Dios les dijo, estuviéramos todavía en el Edén. Es verdad. Pero la duda caló duro ahí. El enemigo es astuto, él es listo, sabe por dónde puede meterse. Y claro está, siempre vamos a tener inseguridad, vamos a decir, Dios, verdaderamente yo puedo con esto, verdaderamente yo podré hacer esto. Y a veces, claro, como humanos, al fin nos vamos a aguantar un poco, pero ahí volvemos a la palabra, debemos de recurrir a ella. Y los hombres de Dios, si lo buscamos desde el principio hasta el último hombre mencionado en la Biblia, todos fueron seres humanos con errores, con inseguridades, con problemas, con situaciones. Cada uno vivió una época distinta, cada uno vivió una situación distinta. Algunos pasaron hambre, unos pasaron persecución, traiciones. O sea, si queremos asociarnos con algún personaje bíblico, simplemente tenemos que leerla, su historia, conocer su historia y saber qué vamos a hacer, qué vamos a aplicar. Por eso es que yo tengo siempre a David en la boca, porque me reflejo mucho en David por las cosas que pasó David. Pasó con muchas pruebas. Pasó por muchas pruebas, muchas situaciones. Y aún así, y algo que Alondra mencionó y lo iba a tocar ahora, era sobre el estado en que David estaba en la cueva, pero David se hizo ahí de amigos que lo impulsaron a cumplir más su propósito. Mira, Jonatán, el mismo Jonatán, como que fue su amigo fiel ahí, Sí. incluso se interpuso ante su Se padre. interpuso Que era el ante rey. su padre. Pero ya más allá, en el tiempo de cuando David estuvo en la cueva, ya David era rey. Jonatán ya no estaba. O sea, ya no contaba con un apoyo de un gran amigo. Él estaba prácticamente solo. Pero en esa cueva, en esa prueba, fue que Dios colocó verdaderos amigos para David, nuevamente. Porque no era que quizás no tuviera, Sí. era que tenía quizás uno que otro problemático que no le estaba influenciando para bien. Y entonces ahí es que Dios le trae unos amigos nuevos que después son reconocidos, después les llamaban los valientes de David, que eran hombres que endeudados, hombres con problemas, hombres que los habían sacado de sus casas, literalmente. Sí, ¿sabes? sí. Y yo pensando en mi colegio de amistades, Sí. todos somos iguales, pero Piensa, estamos ahí. Vamos a pensar, todos tenían cosas en común,
Además de estar endeudado, porque ¿quién está endeudado hoy día? Ay, mano, Puerto Rico. Los problemas Los financieros. problemas financieros. Ahí podemos ver que los problemas financieros siempre han existido desde el Exacto, principio, bro, desde el principio. Pero lo curioso de todo es que todos tenían algo en mente. Era que confiaban plenamente en que Dios había llamado a David a ser rey. Y todos apoyaron a David en ese momento. Y lo más curioso es que se convirtieron en guerreros. Hombres que ni sabían cargar con una espada, se convirtieron después en unos expertos en guerra, en estrategia, en hacer cosas. Mira, ahí vemos también lo que Dios hizo con ellos, como que Exacto. los formó. Los formó, les dio forma. Pero es porque ellos dejaron atrás su inseguridad y la pusieron en las manos de Dios. Algo que yo aplico en mi diario es eso, ¿verdad? Yo constantemente salgo en mi área laboral, todos los días me topo con una situación diferente, todos los días me topo con algo distinto, y lo primero es que cuando me llega todo eso de golpe, digo, Dios, ¿qué hago? ¿Y ahora qué? Porque puedo tener quizás el conocimiento en el aspecto psicológico, el aspecto teológico, pero cuando te topas con la situación real, Sí, es diferente. todo el conocimiento se va, yo no sé para dónde. Y uno tiene que estar, Dios, ¿ahora qué hago? Dirige mis pasos, dirige mi boca, porque a veces lo que digo, y esto es algo que tenemos que tener cuidado también, porque quizás nosotros estamos pasando quizás alguna prueba, pero nuestro amigo del lado está pasando también otra situación. Tenemos que tener cuidado también con lo que le vamos a decir nosotros a nuestro amigo o al que está al lado, porque eso también lo influencia a él en su prueba. Sí, que seamos de bien, ¿no? Sí, porque si nosotros de momento nos sentimos inseguros y pegamos a decir algo al lado de alguien que quizás está enfrentando una situación de duda, tal vez vamos a trancarlo a él y nosotros también. Vamos a hacer como en el dominó, que trancamos la mesa. Sí. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. O sea, tenemos que apoyarnos también mutuamente. Y esto es clave también para enfrentar nuestros miedos y nuestras dudas cuando Dios nos llama. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Tenemos que decir, mira, Dios te llamó, yo creo en tu llamado, dale para adelante, no te rindas, sigue. Y en cierto aspecto, ponernos a discutir casos. Vamos a hablar, por ejemplo, un tema. Mira, ¿qué tú opinas de esto? Mira, ¿qué tú crees de esto? Abundar, a hacerlo, ¿verdad? Sentir, ¿verdad? A gusto y que esa persona pueda echar para adelante. Sí, lo podemos ayudar. Sí, podemos fortalecer o sea, que no, espiritualmente. esto no solo es personal, sino que también debemos de apoyarnos todos porque somos un cuerpo y el cuerpo se tiene que apoyar mutuamente. Sí, yo creo que si hay alguien que nos está escuchando y cree que Dios lo ha llamado para algo en específico o que siente la inquietud de que hay algo en sus vidas que Dios lo está dirigiendo, pero no están rodeados de las personas correctas, oren por esas amistades que Dios quiere en su vida. Y este es testimonio, por lo menos que Zayn y yo podemos dar testimonio de esto. Nosotros en un momento de nuestra vida oramos por amistades cristianas y aparecieron, Dios las puso. Sí, Y ahí vino Eric, así que de ahí vino Brian, de ahí vino Kechi, de ahí vino, o sea, todos los que estamos aquí en el podcast sí teníamos una inquietud, claro. Y Eric estaba con esa inquietud hace tiempo, pero Creo que todos. creo que, ¿verdad? Sí, yo creo que todo, pero creo que Dios nos ha unido porque tuvimos una oración en común. Límpiale las lágrimas al que está detrás de la cámara, por favor. Y por esa oración en común, Dios nos unió, y yo creo que es posible, esas oraciones Dios las contesta, así que no tengan miedo a cambiar de ambiente, a cambiar de personas, ¿verdad? Y no es que no las amemos, ¿verdad? Pero también tenemos que ser fieles a lo que Dios también nos ha puesto. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues también rodeados de las personas Sí, correctas, como lo hemos Correcta, dicho. exacto. Y, ¿verdad? Para seguir, que ya esta pregunta la tengo, la contestaron sin que la supieran, pero, ¿verdad? Para tenerla en el registro y hacerla. ¿Creen que el miedo sea algo que aguante la disposición en las personas y por qué? Sí, definitivo. No, o sea, ya lo hemos dicho. Sí, lo han Sí. dicho. Pero ¿por qué te aguanta? Porque crees, te hace hacer pensar que tú eres incapaz de lo Ujú. que eres. Hay que Y de lo levantar que- las dudas. Las ¿sí? dudas. Las dudas. El qué dirán. Que- yo creo que todos luchamos,
no tanto ni con la duda, es con el qué dirán. Dirán. ¿Qué es lo más que impacta? ¿Por qué piensan que el qué dirán es algo que aguante prácticamente todos los trabajos que uno tiene que hacer como cristiano? Bueno, muchas veces tenemos miedo a ser juzgados, Ujú. ¿verdad? A veces no nos sentimos capacitados. Quizás decimos, no tengo el mejor estudio, los mejores recursos. Y nos aguantamos por eso, porque pensamos rápido, van a juzgarnos, van a empezar a decir, espérate, le falta esto y le falta esto. Algo que yo aprendí fue en mi transcurso de tocar piano. Yo empecé con un piano que su calidad de sonido no era para nada bonito. Pero fue un regalo que me dieron para empezar a tocar piano. Y yo iba con esas tartalitas que le sonaba adentro tornillos y cosas. Y yo iba con él a donde fuera a tocar. Lo más curioso era que el Espíritu Santo se movía, la gente pegaba a llorar. Yo tenía gente que se me acercaba, mira, cómprate un piano mejor, para que suene más bonito. Y yo, bueno, cuando usted me dé el dinero, pues yo puedo comprar. Si te no, feliz soy. Sí, pero yo aprendí y le dije, yo voy con lo que yo tengo. Esta es mi arpa. Si tú tienes un arpa mejor, úsala. Porque si Dios te está llamando a ti a hacer algo y tú ves que tu hermano está haciendo lo mismo, no lo critiques. Ayúdalo. O al revés, vete y apóyalo. Pero vamos, esto lo podemos como que ajustar a lo mismo de David, cuando Saúl le dio su armadura, que él le dijo, mira, en verdad están lindas, están bellas, pero no es de Misai, esto no es mío, esto no es mío. Dios te capacita a ti de manera única. Entonces, por eso es que debemos de perder el miedo al que dirán. Porque cada uno tiene su función. Cada uno, Dios le da un regalo especial. Y podemos hacer lo mismo. Porque podemos estar haciendo lo mismo. Pero se va a sentir la diferencia porque cada uno es único. Cada uno es único, le da su toque diferente. Que es lo que Dios nos dio a cada uno para poder utilizarlo. Como que nuestra forma de ser. Por eso es que yo digo que no tenemos que tener miedo al que dirán. Al que nos señalen, al que nos digan, al que piensen, ay, mira, pues ese tiene el pelo azul, tiene el pelo verde, mira, déjalo ser él. Porque y si hay algo que va a cambiar, que Dios tiene que formarlo, pues claro, Dios le da forma y le va a redarguir y le va a decir qué cambiar. Pero que cada uno no tenga miedo al que van a decir. Si Dios te llamó, te lo ha mega confirmado, que algo que yo tengo siempre, que cuando vaya al cielo se lo voy a sacar en cara a Gedeón. Se lo voy a decir, chico, ¿por qué tantas y tantas veces estuviste inseguro? Dios ya te había dado. Chico, tú vas para el cielo, bro. ¿Para qué te vas a sacar en cara a eso? No me imagino entrando. Yo tú estás de León, pónmelo aquí, que yo tengo que hablar con él, Jesucristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible este suceso? Sí, literal, pero es que, o sea, chicos, porque más de casi 4 veces Dios mismo le dice, Gedeón, te escogí para este tiempo, para liberar a tu pueblo, te doy la fuerza, te doy la capacidad. Gedeón ve que tiene ya la capacidad, la fuerza, el respaldo, tiene todo, y aún así, Dios, ¿verdaderamente me llamaste? Pero ¿qué me dices de Jeremías? Vamos a hacer esta pregunta, porque también hay veces que, mano, confundimos como que la humildad con el miedo, porque diantre, mano, Dios me escogió, como que de verdad tú piensas de verdad que yo soy lo que tú necesitas, porque yo no me veo mucho, me veo poco. ¿Tú crees que de verdad como que esa confusión esté en ese momento? Yo entiendo que sí, pero quiero ver como que tu punto, cómo saber identificar de lo que es humildad, lo que es miedo, ahí en ese momento de hacer el clic, de decir estoy dispuesto y disponible. Vale. Ay, ya lo te he quitado espacio. No, es que pienso. Contra la primera vez que alguien está hablando mucho. No, quería hablar, antes de contestar tu pregunta, quería hablar de Jeremías, que
que me da mucha gracia porque le dicen el profeta llorón, ¿no? Sí. Pues que él Que era lloraba así. Lloraba siempre. Ajá, no, y que, Señor, de verdad, tú crees que yo soy capaz y tú crees que... Y pues yo pienso que sí, ese miedo se distingue por el hecho de que dudas de lo que Dios es. Ujú. El miedo te hace dudar de lo que Dios es más allá. Y la humildad creo que te hace reconocer quién es Dios y por eso rendirte ante Él para hacer la voluntad de Él. Ok, Yo creo que ahí está la diferencia. es un punto bastante bueno. ¿Qué tú piensas? Bueno, yo dio el punto, ya yo creo que Alo respondió a la pregunta. Ay, perdón. Sí, pero es que es la realidad. Cuando empezamos a dudar y tenemos el miedo, a veces podemos confundirlo con humildad porque decimos, ay, pues no, mira, es que yo soy pequeño, quizás, mira, Jeremías y otros profetas, mira, yo no sé hablar, yo no tengo buena palabra, yo soy pequeño. Jeremías decía, yo soy un niño, y soy pequeñito, y Dios, mira, chico, no, déjate de changuería, vamos. Dios le decía, yo te capacité, tú puedes hablar. Te di la capacidad de hablarle a un pueblo duro y puedes hacerlo. Y a veces pensamos que, ay, pues esto yo lo hago porque soy humilde. No, chicos, es porque ese es el miedo que está hablando. Ujú. Está justificando el aguantarte, el no hacer las cosas. La inseguridad la está justificando y diciendo, es que yo soy humilde. No, chico. Tienes Y ahí que... entra un poco de orgullo. Sí, claro. Porque el humilde nunca dice que es humilde. Exactamente. Tienes que aprender, ¿verdad? Que, no, mira, no, Dios, yo reconozco que tú eres el que llama, tú eres el que respalda. Si Dios te llama, Dios te respalda. Sí. Yo creo que una persona humilde también reconoce que tiene miedo. Sí, Que, claro. que dice, Señor, yo tengo miedo y tú sabes que yo tengo miedo y me siento paralizada y me siento de esta manera. Pero yo te amo por encima de mi miedo. Yo creo que ahí está la humildad, en reconocer, como lo dije ahorita, en reconocer quién es Dios en medio del miedo. Sí. Y, ¿verdad? Para ir, que ya nos queda poco tiempo, pero quiero hacer esta pregunta. Tan rápido, yo estoy como Wow, Sí, rara. que el tema está bueno. ¿Cómo sabes que estás dispuesto? Porque disponible, vamos, todo el mundo puede estar disponible en cualquier momento. Tal hora, tal. Sí, ajá. como que estás disponible, pero dispuesto. ¿Cómo tú sabes que tú estás dispuesto a hacer esto? Uy, lo puse a pensar, pensar, La sí. preguntita estuvo heavy. Repítela. ¿Cómo persona sabemos que estamos dispuestos? Disponibles, sabemos que eventualmente en algún punto de nuestra vida vamos a estar disponibles, como que vamos, para las cosas del Señor, da la casualidad que disponibles siempre estamos. La disponibilidad siempre sobra, pero la disposición es la que falta. ¿Cómo sabemos que estamos dispuestos a hacer las cosas del Señor? ¿Qué más? Estoy pensando. Ay. Yo creo que estamos, puede que me equivoque, pero yo creo que podemos saber que estamos dispuestos cuando realmente nos preocupamos por hacer las cosas bien para lo que Dios nos llamó. Y hacer las cosas bien en el sentido de aceptar la voluntad de Dios, pedirle dirección a Dios en todo momento, y no tomar decisiones sin Dios. O sea, yo creo que va por ahí. El saber cómo estar dispuesto. Cuando te interesa y te importa mucho hacer las cosas bien, más allá que de lo que digan las personas, cómo hacerlas bien para Dios y cómo Dios te las debe decir para que tú puedas hacerlo. Estar pendientes a eso. Está bien, yo pienso que como sabemos que estamos dispuestos es cuando simplemente hay veces que nos movemos. Sí, automático. Sí. Automático. Y lo vemos con los 12 apóstoles. Vengan, los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Verdad? O sea,
Yo me pregunto que ya a lo mejor en ese momento ellos pensaron otra cosa. Quizás, Como que a lo mejor el pescador es de hombre. ¿A qué se refiere? Y por eso lo siguieron. La intriga a lo mejor, como Me que, intriga, sí. wow, ¿qué es esto? Quiero saber. pero el detalle es que no, al ver la realidad quizás, no se fueron, se quedaron, ¿Cómo se quedaron? pues que Ujú. estaban dispuestos. También. Y estaban buscando también cómo seguir lo que Dios les decía, o sea, Exacto. lo que Jesús les enseñaba, cómo seguirlo genuinamente, cómo hacerlo de acuerdo a lo que Él les decía. Él les estaba diciendo exactamente, igual con todo en la trayectoria de la Biblia, casi todos los que fueron llamados, el impulso les nació ahí, instante. Reconozco que estoy dispuesto, vamos para adelante. Ujú. Y verdaderamente vemos cómo Dios se ha glorificado a la trayectoria de la Biblia con cada personaje bíblico, porque ellos reconocieron estar dispuestos. Sí, es verdad, lo reconocieron. Dijeron, heme aquí. Yo creo que esa es la clave. Heme aquí, Dios. Yo ven aquí. Y Jeremías decía, heme aquí, pero le puso unos pero aún así se impulsaba a seguir haciéndolo. Igual con todos los otros profetas, lo mismo. Algunos decían, heme aquí, y después, pero mira, Dios, tengo esto, mira, Dios, pasó esto. Y aún así, aunque tenían el seguían moviéndose, porque estaban dispuestos. Y quizás había otro profeta, otra gente, porque la Biblia dice que había más profetas, pero ellos eran los que estaban dispuestos. Y eran los que Dios entonces dirigía y utilizaba para dar la palabra. Wow. Esa contestación me gustó, me gustó. Bueno, tenemos tarea en este podcast Tenemos- de sacar Hay posts. tarea. Tenemos tareas de sacar buenos posts en este Exactamente. podcast y compartirlos en las redes para que sean evangelizados a través de los posts. Como el que zumbó el podcast pasado, un cuerpo de piedra por un corazón de carne. Ay, verdad. Yo no sé si ese post salió, pero fue un buen post como quiera. No, mira, no ha salido. No salió, la producción me Ay, acaba de decir queda- que no salió. Deberíamos zumbarlo para que tengan gente cuerpo de piedra, pero corazón de carne. Bueno, pero verdad, hasta aquí nuestro tiempo que ya se ha limitado. Fue para mí un placer, ¿verdad? Estar de host con ustedes, Sí. primera vez. Oh, Espero, ¿verdad? Que a nuestros escuchas oyentes les haya gustado esta participación y el tremendo mensaje que estuvimos aquí compartiendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en YouTube, Instagram y Facebook. Si se nos faltó alguna, van a estar aquí abajo puestas o que nos pueden seguir por ahí. Para mí, obviamente, ahí se Carlos Rewind. Para mí un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Pero antes de irnos, no vamos a irnos sin orar. A ver si Brian puede estar orando y cerrando en esta parte con nosotros. Así que, hermanos, Seguro, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permite siempre hablar de tu palabra y profundizar en ella, Dios. Pedimos que cada persona que nos está viendo, que puedan sentir ese llamado tuyo, que ellos puedan responder diciendo, heme aquí, Dios, envíame a mí, moldea mi corazón, prepáralo, capacítalo a tu manera para que pueda impactar a otros y ser de ayuda, Dios. Imparte fuerzas nuevas y ayúdalos en todo tiempo para ellos ser dispuestos y disponibles a tu voluntad, Dios. sí, Señor. Pedimos que tú traigas consuelo y que tú ayudes a cada uno y que no se rindan, que puedan seguir cumpliendo también tu propósito, Dios. Lo pedimos siempre a ti, en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. amén, amén. Así que fue un placer con ustedes, estar con ustedes y Dios los bendiga. Recuerden buscarnos en las redes nuevamente, en YouTube, Instagram y Facebook. Bye. Cómo te amamos, Jesús.